Bueno, pues de nuevo le damos la bienvenida a todos, al socio y también a la gente que se ha querido o ha querido apuntarse a esta cita para disfrutar del trabajo que ha preparado Natalia Vicario. La norma habitualmente es que silenciemos todos los micrófonos, ¿vale? Y al final pues volveremos a abrirlos pues para hacer alguna cuestión a la compañera, alguna duda, alguna pregunta y bueno, pues establecer un poco de coloquio, ¿no? Que no sea todo así en plan rígido. De todas maneras, si hay alguien que quiera preguntar alguna cosilla mientras Natalia está hablando, vamos, puede hacerlo porque puede abrir el micrófono. Voy a cerrar el micro también el mío y el vídeo ya veo que prácticamente ninguno lo tenemos, no tenemos tampoco abierto el vídeo para que fluya mejor la conexión, que a veces es muy densa. Eh, Natalia ha querido también formar parte de este mes de octubre para hablar de Marte. Hemos conocido, bueno, pues Marte con la excusa de esa aproximación ha sido el rey de octubre. Hemos disfrutado y seguimos disfrutando del planeta. Lo hemos conocido o lo hemos tratado en distintos aspectos y no podía faltar ese aspecto a través de la visión que tiene Natalia Vicario de Marte en la parte más interna e íntima. Vamos a conocer más detalles de nuestro vecino en el sistema solar desde el punto de vista también pues, geológico, ¿no? La estructura de Marte, qué es de qué está hecho este guerrero del espacio. Así que le vamos a dar ya la palabra y le vamos a dar paso a nuestra compañera. Gracias por tu trabajo, por tu tiempo, por tu labor y por tu ganas de siempre compartir cositas. Gracias, Natalia, cuando quieras. Hola, buenas noches ya. Eh, Esto va a ser como una introducción, porque Marte es un planeta que tiene mucha chicha geológica y entonces va a ser solamente como una pincelada, un poco una abrir boquita. Si a la gente le gusta, pues quizá haya más partes, porque Marte tiene mucha historia geológica para comentar. En primer lugar, ¿por qué los del guerrero del sistema solar? No, Marte es el nombre que tiene debido de la mitología romana, que es el nombre del dios de la guerra por su color rojo. Entonces, he intentado hacer un poquito de similitud para ir metiendo los distintos puntos dentro de lo que es la charla en relación con lo que es pues, la vida de un guerrero, como es Marte, porque además su historia ha sido convulsilla. Entonces, vamos a empezar un poco si quieres, un poco lo he dividido un poco por encima en estos 4 puntos. Lo que es la vida del guerrero, lo que se encuentra debajo de la armadura, en este caso de un guerrero, las marcas que le deja la guerra a lo largo de la vida de un guerrero y lo que los huesos hablan, es decir, que los huesos que hay debajo de la piel del guerrero también nos dicen cosas. Entonces, en primer lugar, la vida del guerrero. Al igual que un guerrero tiene una vida convulsa porque es un luchador, Marte ha tenido también una vida convulsa, ha cambiado mucho, no se ha estado quieto. Parece que lleva unos miles de años, unos millones de años quieto, pero ha tenido mucha vida. Que parezca que no actualmente, pero ha tenido mucho movimiento. Entonces, en primer lugar, el hacer una división de escala temporal absoluta, como en el caso que es de la Tierra, que sabe, pues el Mesozoico dura no sé cuántos millones de años, el Triásico tanto. En Marte es un poco difícil, porque para poder hacer una escala eh, tan rígida, hace falta hacer una cartografía, recoger rocas, muchas muestras, muy al detalle, sacarle también datar rocas. Entonces, Marte, quiera que no, aunque se ha investigado mucho, tampoco se ha investigado tanto porque no ha llegado el hombre allí, como ha pasado en la Luna, para poder sacar gran cantidad de muestras, traerla a la Tierra, poder analizar en condiciones. Entonces, la forma de datar el tiempo en Marte, las distintas eras geológicas, se hace más bien por forma principalmente indirecta,
excepto la parte de que hay meteoritos que han llegado a la Tierra, pero son 100, no hay mucha cantidad, es despreciable la cantidad que ha llegado, pues se puede saber un poco, pues también por el conteo de los cráteres, para poder saber qué cosas han pasado antes que otras, y también las distintas misiones, pues nos han dado información, no todo lo completo que gustaría, pero han dado mucha información y seguirán dando porque actualmente lleva un tiempo que a Marte siempre hay algún objeto enviado desde la Tierra que lo está analizando. Entonces, la escala temporal, la que más o menos está consensuada. He puesto, principalmente se divide en 3. He puesto el protonoico porque si alguno lo encuentra en algunos sitios, aparece, no en todos, los 3 siguientes sí, pero el protonoico no suele aparecer, pero bueno, lo he señalado por si acaso. Pues normalmente el protonoico incluiría desde el inicio de la formación de Marte, que eran unos 4.500 millones de años, hasta el inicio del noico, que es más o menos unos 4.100, pero teniendo en cuenta que no es, que no todos los científicos están de acuerdo con su división. El noeico, ese sí está ya más establecido, que sería entre 4.100 a unos 3.700 millones de años, más o menos. El esférico sería también pues entre unos 3.700 a unos 3, he puesto 3.000, 1.800 por lo mismo, porque he visto la mayoría de los sitios dice que dura hasta los 3.000 millones de años, pero hay algunos sitios que también aparece 1.800, para que si lo veis en algún sitio nos resulte raro. Y el amazónico, que sería el último, sería entre 3.000 o 1.800, dependiendo de dónde se coja la fuente, hasta la actualidad. Pero es para que os suene, para que no os resulte raro esas diferencias de tanto de tiempo como la existencia del protonoico. Aquí se puede ver una representación de la distribución en la superficie de Marte de rocas que serían de cada una de las distintas épocas. En Noachente que sería el noénico, sería como en un rojizo, el esférico sería más o menos este verdecillo y el amazónico como este beige verdecillo. Entonces, noachense, es que me sale muchas veces en inglés, sería toda esta franja que sería más bien el hemisferio sur, que tiene gran cantidad de cráteres. La zona del esférico sería pues esta zona del norte y alguna zona entre medias, algunas de las cuencas, y la zona del amazónico sería esta zona de aquí, sería por aquí. Entonces, más o menos para que hagáis una idea de que se han sacado esos nombres porque se ha encontrado evidencia en la superficie que corresponderían con cada una de esas. Entonces vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. El protonoico, como he dicho, no está del todo confirmado, por eso algunas de las características también lo encuentra en otras, refiriéndose al noeico. Entonces sería más o menos desde hace unos 4.500, unos 4.100 millones de años, que más o menos desde la formación de Marte y su diferenciación interna, es decir, un planeta cuando se va enfriando se va diferenciando por densidad los distintos materiales, y los minerales y los elementos más pesados se van hacia el interior del planeta y los más ligeros se quedan en lo que es el exterior. En esta época también se formaría la cuenca de Elas, que es esta de aquí, la cuenca tan grande, y se formó la dicotomía, que es como se llama la diferencia que se encuentra entre el hemisferio norte, que es este, y el hemisferio sur. Esta diferencia es muy acusada, en otros planetas, por ejemplo, no se encuentra. Es un hecho curioso porque es casi como una línea que separa el hemisferio norte, que es más plano, tiene una altura media por debajo de la zona del hemisferio sur, y la zona del hemisferio sur es una zona con mucho más cráteres, una zona más rocosa,
con más abrupta, es más elevada, se puede ver en esto. Esto representa la altura, los tonos más azules son las zonas más bajas, que se puede ver en el hemisferio norte y se puede ver, por ejemplo, en la cuenca de Ela, y las zonas contra más rojizas, más altas. Por ejemplo, aquí se ve la zona de Tarsis, el Monte Olimpo, se ve por aquí, esta zona también de otros volcanes, entonces toda esta zona que es más elevada. El Noeico, pues dependiendo de dónde se considere el inicio, si es 4500 o 4100, más o menos hasta los 3700 más o menos. Se llama así por Noachis Terra, que es esta zona de aquí, que se encuentra más o menos en el hemisferio sur. Es de los terrenos más antiguos que se encuentra en la superficie de Marte y por lo tanto, contra más antiguo, más cantidad de cráteres tiene. En esta época se empezó a producir una deformación que dio lugar a lo que es el apobamiento de las regiones volcánicas de Tarsis. En esta época se ven procesos erosivos porque había agua en la superficie y empezó a provocar cañones, ríos y también, consecuentemente, sedimentación en las zonas más profundas. Entonces, algunas de las cuencas que se produjeron en esta época, el fondo tiene restos de sedimentación. En esta época también se formaron las cuencas de impacto de Ela y de Arguire, que en el fondo de esas cuencas se encuentran sedimentos, por eso mismo, porque esa erosión producida por el agua produce un polvo que se sedimenta en las zonas más profundas que se encuentran en la superficie de mar. Esto es una representación artística que se supone pues, que se veía agua en superficie y corría por ella, que se acumulaba en las zonas que fueran más profundas. Como el hemisferio norte se encontraba a menor altura que el hemisferio sur, tiene su lógica que allí se formara un mar no muy profundo, no tan profundo como en los océanos de la Tierra, pero un mar con cierta profundidad y que en las zonas más de las cuencas que tienen más profundidad y en algunas zonas pues se formarán mares, canales, ríos en esta época. Entonces el siguiente es el esférico. El esférico se llama así por Hesperia Planum, pues tiene eso, más o menos una duración entre 3700, los 3100, 3000 millones de años, en algunos sitios aparece 1800. En esta época empezó a haber aunque en el Noeico había actividad volcánica, en este se empezaron a formar grandes llanuras de lava y en una época principalmente volcánica, aunque había agua y todo eso, pero se veían muchos fenómenos volcánicos. Termina cuando empieza el cambio climático brusco, no brusco, sino fuerte de Marte. Y empezó a perder atmósfera, empezó a perder agua superficial y empezó a cambiar al clima que tiene actualmente, un clima frío, seco, ventoso, que actualmente es lo que se ve en Marte. Entonces el último es, ¿ves? Aquí se ve una imagen de la zona que ocuparía, el Hesperia Plano. Y ahora vamos a ver el amazónico. Se llama así por el Amazonis planitia, pues ocuparía empezaría hace 3000 años, 3000 millones de años, o 1800, dependiendo de dónde cojas el empiece según la fuente, aunque la mayoría es 3000 millones de años. Como es la zona más moderna, lo que va hasta la actualidad, tiene menos porcentaje de cráteres, todavía hay fenómenos volcánicos, grandes fenómenos volcánicos, pero no tan intensos como hubo en el esférico. Todavía hay algo de actividad de agua, pero ya es residual y al principio hay actividad glacial porque hielos hay y entonces el movimiento de los hielos pues produce cierto tipo de erosión relacionada a glaciares y algunas surgencias de agua, pero eso no está muy cerrado del mecanismo que lo produce. En esta época se formó el Monte Olimpo, que es el que se ve aquí,
¿Ves? Y aquí están algunos ejemplos de cómo, de las surgencias de agua, pero no se sabe muy bien el mecanismo. Nos falta todavía mucha investigación en tierra, allí bueno, en tierra no, en Marte. De ir más naves, con gente, y que pueda hacer una investigación más seria y profunda de toda la superficie del planeta. Aquí se ve el Monte Olimpo. Y ahora vamos a ver otro tipo de escala que no se ve tanto, que está basada en lo que es la mineralogía. Esta se basa mucho en las observaciones realizadas por este espectrómetro que se encuentra en el Mars Express, el Omega. Entonces hizo una división también en 3 periodos que está muy relacionada con la historia geológica, con la escala que hemos visto anteriormente, que dividía en el noéico, en el esférico y en el amazónico. ¿Por qué? Porque cada una de esas eras que hemos visto antes está relacionada con un tipo de clima, con un tipo de fenómenos geológicos, los cuales también se traducen en que dan un tipo de roca diferente, que también se puede clasificar. Entonces se ve el filósico, el teístico y el siderístico. Veis que en esta división temporal es más o menos similar a la que hemos visto anteriormente. El filósico desde el inicio de la formación del planeta hasta más o menos unos 4.000 millones de años, el teístico de unos 4.000 a unos 3.500 y el siderístico es desde hace unos 3.500 hasta la actualidad. Entonces, esta clasificación ¿en base a qué? El filósico se llama así porque se presentan filosilicatos. Hay ciertas zonas de Marte en las que se encuentran filosilicatos. ¿Qué importancia tiene? Porque estos minerales suelen ser parte de la arcilla, ser uno de los componentes de la... Entonces, este periodo abarca, como hemos visto anteriormente, de 4.500 hasta los 4.000 millones de años. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Que al formarse, estar presente en arcilla, necesitaban un medio acuoso, en este caso alcalino, por el tipo de mineral. Entonces, este es una señal de que esos minerales necesitaban una cierta cantidad de agua. Por lo tanto, si se dedica a una misión a buscar lo que es formas de vida, tanto actuales como antiguas, esas son buenas zonas para encontrarlo, al ser zonas que en la formación de los minerales en las que estaban había agua. Entonces, por ejemplo, aquí se ve Curiosity que pasó por zonas en las que había arcilla, en las cuales había filosilicato. Entonces, el teístico, esta zona, esta era, pues abarca más o menos pues, de los 4.000 a los 3.500 millones de años y se llama así porque se encuentran muchos minerales ricos en sulfato. ¿Y por qué se encuentra eso? Porque en esta época, como hablé anteriormente, hay un vulcanismo más activo. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando hay un vulcanismo no solamente sale lava, también salen gases. Y un porcentaje importante de los gases que produce un volcán, aparte de agua, es también azufre, dióxido de azufre, que al unirse con el agua provoca lo que son sulfatos y eso provoca que sea el ambiente más ácido y también que se produzcan más minerales ricos en sulfato. Entonces, eso se puede ver. Hay una mayor cantidad de minerales ricos en sulfato, lo que indica que hay una época en que hubo mucho volcanismo que emitió muchos gases ricos en azufre. Entonces, la última época es el siderístico, que es desde hace más o menos unos 3.500 millones de años hasta la actualidad y se llama, como se deduce, al hierro. ¿Qué es lo que pasa? Ya ha pasado la época de los grandes eventos volcánicos, también el agua líquida está desapareciendo, entonces en esta época se produce una gran oxidación de las rocas, por el peróxido que hay en la atmósfera. Entonces, esta oxidación tan fuerte que se produce en la roca
le da el tono rojizo a lo que es la superficie de Marte. Esta fuerte oxidación de hierro que tiene. Ahora vamos a ver un poco, al igual que el guerrero, cuando se despoja de la armadura, se ve su interior. Marte, vamos a ver un poquito el interior de lo que es Marte. Entonces, en Marte es un planeta, está diferenciado, y como todos los planetas diferenciados, se consta principalmente de 3 partes. Algunas lunas, como le pasa a la luna de la Tierra también, cuando llegan a cierto tamaño, se pueden diferenciar. Y en Marte, pues, se ven las 3 partes. Una parte, el núcleo, que pone que es similar de la Tierra con 700 kilómetros, lo que es el manto, y después lo que es una corteza. 80 kilómetros hasta los 50, algo menos, pero más o menos una cosa así. Entonces, ¿qué composición tienen estas partes? El núcleo es similar al de la Tierra en el sentido que tiene hierro y níquel. ¿Por qué? Porque cuando se produce la diferenciación que estuve explicando antes, hace unos 4.500 años, se empieza a formar el planeta, como está todavía muy caliente, las partes más pesadas, es decir, los elementos químicos, los minerales más pesados se van yendo hacia el fondo. Hacia el fondo no, hacia el núcleo del planeta. Entonces, el núcleo está formado de los elementos más pesados, que son hierro y níquel, pero a diferencia de la Tierra, tiene un 16% de azufre, que hace que su núcleo sea más ligero que el de la Tierra. Porque la Tierra es más rico en el porcentaje de otros elementos que no sean hierro y níquel, es inferior. Entonces, el manto es similar al de la Tierra, es rico en silicato, y se pensaba que estaba muerto geológicamente totalmente Marte. Hasta que la InSight hace poco sacó los datos de que han encontrado, de que han podido detectar sismos. Sería martemoto, serían martemotos, que indica de que aunque no haya una actividad geológica potente, como puede ser una de la Tierra, algo queda. Algo de actividad geológica, que sea muy pequeña, sigue todavía estando. Y la corteza es un grosor, pues, es 50 kilómetros, algo mayor que el de la Tierra, que es algo más pequeño, y su composición más o menos similar. Silicio, oxígeno, hierro, es similar al de la Tierra. Después, ¿cómo podemos saber cómo es la estructura de Marte? Pues la estructura de diferenciado, eso se sabe, pero en un momento dado, para saber más composición y profundidad y todo eso, ¿cómo se puede llegar a saber? Entonces, como a la Luna, como Marte, hemos enviado distintos tipos de aparatos, los orbitadores, los landers, los rovers, han estado estudiando lo que es Marte. Entonces, todo eso pues nos ha permitido pues detectar, por ejemplo, pues la InSight, que gracias al MOLE pues ha podido detectar lo que son los distintos sismos, indica que dentro hay un movimiento. La Mars Global Surveillance también analizó el magnetismo de Marte. Entonces, todos esos datos, cuando se entrecruzan, te dan información pues, de profundidad, del tamaño de la corteza, del tamaño del manto, del tamaño del núcleo, nos va dando información. Todavía falta mucho para saber más sobre Marte, internamente, porque necesitan tener allí muchos mecanismos. Es que cuesta mucho el enviar cualquier tipo de sensor, cuesta mucho enviarlo a Marte. Entonces, todavía falta, y también falta el ser humano que esté allí para hacer un estudio más pormenorizado de lo que es la superficie y el interior de Marte. Y ahora hay un pequeño inciso también de la superficie de Marte. Entonces he querido meter aquí un poquito de hablar un poco a nivel de mineralogía, de qué minerales se compone la superficie de Marte. Voy a hablar un poquito. Entonces, la superficie principalmente es un tipo de basalto, similar al de la Tierra, al basalto que se encuentra en las cortezas oceánicas. Lo que pasa es que como ha sufrido una oxidación en hierro, pues entonces ha cambiado un poco la composición respecto
al basalto que se encuentra en superficie porque de la Tierra, que no está tan oxidado. El óxido de hierro que lo compone, he puesto similar a la limonita. La importancia que tiene es que la limonita es un óxido de hierro, pero que está hidratado, es decir, que ha tenido algo de presencia de agua cuando se ha formado. Esa es la importancia. También se encuentran ferrosilicatos, es decir, el sílice y el hierro. Hay algunas zonas que son más ricas de sílice, en las que aparece rocas similares a la andesita, es decir, rocas más que equivalente sería más tirando a un granito, rocas con otro tipo de composición que no son solamente basalto. Y después, una cosa interesante son que en la zona sur hay cantidades de detectables de piroceno con alto contenido en calcio, que es algo interesante en el sentido de encontrar otro tipo de minerales diferentes en unas zonas que otras, el por qué se encuentran unas cosas en un sitio y otras cosas en otro sitio. Y otro interesante son las concentraciones de hematita y olivino. Y después, en general, toda la superficie está cubierta por un polvo de grano fino, principalmente de óxido de hierro, que se ve el color rojizo, es similar a como le pasa a la Luna el regolito. En Marte lo que pasa en Marte es mayor cantidad que forma esta Luna y todo. Y se ven las tormentas de polvo, se ven esas nubes de polvo inmensas que van de un lado para otro, o lo que se ve encima de los distintos rovers, esa capa rojiza que se le acumula de todo el polvo que está moviéndose por lo que es mar. Entonces, aquí se ve una cartografía geológica, aquí se ve las tres eras geológicas principales, y pre-machense, que es la que algunos sí lo ponen, otros no, por eso la he incluido, porque en este, por ejemplo, en esta fotografía se incluye, pero en otras no. El noachense sería más o menos esta zona aquí de en medio, el esférico sería más bien esta zona así más tirando del norte, y el amazónico, pues ciertas zonas de por aquí, entre medias. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, distribuciones de distintos elementos geológicos y de mineral y de roca en distintas partes de lo que es Marte. Si da tiempo al final, enseñaré una pequeña una pequeña aplicación, está muy chula, que enseña los distintos filtros que utiliza el Omega para ver los minerales. Entonces, por ejemplo, se mira las planicies volcánicas, pues aquí los montes de Tarsi, aquí el Lisimón. Después, por ejemplo, para ver las planicies con depósitos eólicos, pues la Amazonia planitia, por aquí también, en ciertas zonas planas, por ejemplo, en la cuenca de Elas, pues ahí el fondo, como está cubierto de sedimentos, pues tiene gran cantidad de depósitos que lo ha llevado el polvo. Por ejemplo, las fisuras que emergen lava, pues también están por aquí. Entonces se ve un poquito de cómo está distribuido los distintos tipos de elementos, tanto de roca como lo que es basalto, como es depósitos fluviales y eólicos, porque se ve por aquí, se ve un poquito de todo, cómo está distribuido. Ahora vamos a hablar un poquito de las marcas de la guerra. Cuando un guerrero tiene una vida larga, ha batallado mucho, pues suele tener esas cicatrices pues en el escudo, en lo que es la coraza. Pues a Marte le pasa igual, ha tenido una vida muy turbulenta y eso se refleja en lo que es su superficie. Marte ha tenido una vida bastante compleja, tiene muchas cosas, entonces el hablar de todos esos elementos geomorfológicos que tiene, y todas las estructuras que tiene, desde volcanes, lagos, ríos, todo eso iba a ser un poco pesado. Entonces voy a hablar solamente de algunas, me voy a dejar muchas fuera, no voy a explicar todos los tipos de elementos
geográficos que hay, de todos los valles, todo eso. Voy a hablar de algunos que yo he considerado importantes, pero muchos se me han quedado en el tintero porque es que es un planeta entero. Si es difícil de hablar de, por ejemplo, la Luna, pues un planeta que es mucho más grande, que ha tenido una vida geológica mucho más fuerte que la Luna, es mucho más difícil. Entonces, aquí se ve un poco de algunas estructuras geológicas que varían a lo largo, porque también varían a lo largo del tiempo, porque ha cambiado, entre comillas, el funcionamiento de lo que es el propio planeta. Aquí se ve la distribución a lo largo de los distintos periodos, plenoachense, noachense, esférico, amazónico, y hacia aquí se ve los distintos como estructuras geológicas, entre comillas. Entonces se ven las que están basadas volcanismo, están en este color rojo, las que están debidas a actividad fluvial en azul, en rojo las cuencas, las grandes cuencas, y los cráteres, estas pequeñas líneas. Entonces se ve que al inicio de la formación de Marte predominan, que son las cuencas y los cráteres. ¿Por qué? Porque al principio se produjo la época de gran impacto, pero no solamente en Marte, sino en la Luna, en la Tierra. Lo que pasa es que se erosionó, pero todos los planetas interiores, igual que la Luna y otro elemento, hubo mucho impacto de distintos tipos de meteoritos, de distintos tamaños, hasta muy gigantescos. Entonces, al principio, ¿qué es lo que se formó? Principalmente mientras se estaba formando el planeta, los cráteres y las grandes cuencas. Después el volcanismo empezó a tener una importancia, sobre todo ya con el esférico, y el esférico empezó a tener más importancia. Ya, por ejemplo, las grandes cuencas, es decir, debido al grande impacto, ya no aparecen. Los cráteres de tamaño más normal van disminuyendo, se ve cómo van disminuyendo a lo largo del tiempo, y empiezan a aparecer, en el Noachense empieza a aparecer la actividad fluvial, que se mantiene durante el esférico, pero ya en el amazónico ya desaparece, al igual que va desapareciendo abruptamente la actividad geológica, la actividad volcánica, aunque todavía hay algunos eventos y algún que otro cráter. Entonces, aquí se pueden ver algunos ejemplos, como por ejemplo, aparece lo que es la dicotomía, que algunos piensan que la dicotomía en sí es un gran impacto, una gran cuenca de impacto que se rellenó, y por eso la zona norte no tiene tantos cráteres, ¿sí? Porque fue un gran impacto, se rellenó, se cubrió un poco, y entonces por eso no tiene tantos cráteres como la zona del sur, pero todavía no se tiene 100%. Aparecen pues más cuencas de impacto, las grandes cuencas, el ELA, la Utopía, Arguire, Isidi. Después ya empieza a aparecer los grandes fenómenos volcánicos como Tarsi, aquí un poquito más el Valle Marineris, que aunque no es directamente volcánico, pero está relacionado. Empieza a aparecer pues, el Ision, en la Highland, el de Tarsi, hasta el Olimpumo, y ya más cerca de la actualidad ya son pequeñas cositas a nivel de volcánico. Después aparece pues otro tipo de estructura, por ejemplo los canales de Chante, el Barista Borealis. Aquí se ve un poquito de todo eso, de evolución. Entonces, voy a hablar un poco, pues, un elemento que es muy importante, Marte, el vulcanismo. ¿Por qué? Porque Marte presenta los edificios volcánicos más grandes del sistema solar. Entonces, ¿por qué se debe? Se debe a porque se unen dos elementos. No es que sea diferente en un momento dado los mecanismos que lo forman diferentes a los que se forman en la Tierra, sino que la corteza del Marte lo que lo hace que produzca edificios volcánicos más grandes que los de la Tierra, porque en sí se basan en lo mismo.
En Marte los volcanes se forman por puntos calientes o hotspots, habéis escuchado cualquiera de las dos opciones, que son sitios en los que el magma sube en un punto y va produciendo un volcán. Entonces el volcán hace una erupción, deja un depósito, otra erupción o otro depósito. Va formando como láminas. Va formando un volcán que se llama tipo escudo. Tipo escudo, ¿sí? Va formando una lámina detrás de otra. ¿Qué pasa? Que la corteza de Marte, a diferencia de la Tierra, no se mueve. Entonces tú tienes el mismo punto que está emitiendo lava a lo largo no solamente de cientos de años, sino puede estar de miles de años y puede que llegue a algunos 1 millón de años, 2 millones de años o más. ¿Qué pasa? En la Tierra se produce el mismo efecto porque existen los puntos calientes, pero la diferencia es que la corteza al moverse lo que hace es que forma un volcán. Como se mueve, forma otro volcán y otro volcán y va formando cadenas de islas como la de Hawái. En vez de crear un solo edificio volcánico gigantesco, crea una serie de edificios volcánicos uno detrás de otro, formando pues una línea dependiendo de cómo se mueva la corteza. Entonces, Marte, ¿qué es lo que tiene? Grandes edificios volcánicos, como por ejemplo el Monte Olimpo, comparándolo con España, la longitud y no solamente eso, la altura. Tiene 26 kilómetros, me parece más o menos que tiene de altura. Es impresionante. Pero si después vemos la cantidad de lava que ha podido emanar para formarlo, puede ser que sitios como las trampas del Deccan o sitios como incluso Hawái, pues, si Hawái hubiera estado quieta, quizá hubiera formado un edificio de un tamaño bastante grande. También que en Marte los efectos erosivos son mucho menores que los que hay en la Tierra. Entonces, pues, en Marte está el Monte Olimpo como gran ejemplo, además a nivel del sistema solar, o los volcanes en la región de Tarsis, que son de 10 a 100 veces más grandes que los de la Tierra. Entonces, vamos a ver de otro tipo de heridas, por así decirlo, a la superficie de Marte, como son los cráteres de impacto. Los cráteres de impacto de Marte tienen más porcentaje que los de la Tierra, porque en la Tierra hay más efecto erosivo y aparte la tectónica los va reciclando la superficie, pero en comparación con los de la Luna son menos profundos y más suaves. ¿Por qué? Porque la erosión que hay aquí en Marte es mucho mayor, pero muchísimo mayor de lo que ha habido en la Luna. Entonces, también presenta mayor tamaño y complejidad. ¿Por qué? Más variedad de tamaño y complejidad. ¿Por qué? Porque la superficie de Marte ha sufrido muchos cambios. En una época en la que tenía mucho porcentaje de agua, ahora que está deshidratada, deshidratada entre comillas, la superficie de Marte. También lo que se ve es, por ejemplo, que pues, lo que estaba explicando antes, que en el hemisferio sur tiene gran porcentaje de cráteres, mientras que en el hemisferio norte casi no se ven. Entonces es bastante interesante el estudio de Marte, cuando se sepa bien lo de la dicotomía y se pueda analizar bien, pues todo se va a poder sacar mucha información. Un ejemplo que yo he puesto de una peculiaridad que tienen algunos cráteres en Marte son los mantos de eyección lobulados. No sé si se verá bien en la diapositiva. Se ven aquí como unas líneas que parece como cuando se tira una canica en el barro y hace como y echa un poquito así como de cosillas, o en la arena mojada, que entonces esto indicaría de que cuando impactó el meteorito, la superficie o tendría algo de agua o hielo que se fundiría y formaría como una especie como de eyecciones de barro, que por ejemplo eso en la Luna así no hay porque no hubo tanta cantidad de agua. Entonces es algo interesante para estudiar, porque es un tipo de estructura en la Tierra con la erosión que hay, si en algunos se produce
me parece que yo no he visto ninguno que se haya mantenido esta estructura, de que haya caído en una zona así similar y que se mantenga esa estructura porque se erosiona, es decir, los cráteres que hay en la Tierra son normalmente bastante recientes y enseguida geológicamente se erosionan. Entonces se pierde mucho de la información en la Tierra. Entonces los cráteres, pues, hombre, respecto a los de la Luna, están más erosionados, tienen sedimento, muchos de los fondos tienen sedimento, la erosión también. Actualmente todavía existe una erosión eólica muy superior a lo que hay de la Luna. La Luna no tiene eso, no tiene los vientos ni tiene el polvo de suspensión. Y otra cosa que quise comentar, que por ejemplo se ve lo que es en Marte, los cráteres en pedestal, que es cuando impacta, eyecta un material que cuando se deposita, ese material es más duro que sobre el material que se ha depositado. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una erosión en Marte, en el pasado ha habido erosión y actualmente se mantiene algo de erosión debido al viento y si es una zona que tenga algo de hielo, al hielo, pues se producen como un escalón. Entonces se forman como una especie de escalones, aunque esto no es eso, pero se forman como un escalones por la erosión diferencial. La parte que está cubierta por lo que se eyectó del impacto es más dura y no se erosiona, y la parte alrededor, que es material más blando, pues sí se erosiona y forma como una especie como de cortado. Entonces, otra estructura que aunque está relacionada con los cráteres de impacto son las cuencas, que son grandes impactos de forma circular, aunque hay algunos que debido a la erosión ya no mantiene tanta la forma circular, pero son grandes impactos. Por ejemplo, la cuenca de Elas, que está de aquí, que es la más, la más profunda de Marte. Tiene además alrededor pues un anillo de lo que son de montaña. Bueno, las cuencas se formaron al principio de la formación de lo que es Marte, y en el fondo se encuentran grandes depósitos de sedimento, porque al formarse de los primeros del gran impacto y además al inicio de Marte, le ha dado tiempo a depositar dentro todo tipo de sedimento. Otras dos cuencas importantes son la de Argyre y la de Isidre, que la de Argyre también se encuentra en el hemisferio sur, como la de Elas, y la de Isidre se encuentra en el hemisferio, en la dicotomía norte y sur. Y que también esta cuenca, pues, esta por ejemplo ha sido erosionada, la de Isidre, y ya no tiene tanto la forma redondeada, un poquito más de media luna, y la de Argyre, por ejemplo, se ha visto de que puede ser de que alguna de las formas que ha podido ser algo erosionada en el exterior por el hielo y los glaciares, porque en la latitud que se encuentra es probable de que alguna de las estructuras de erosión pues se le haya producido lo que es el hielo. Esta estructura, el Valle Marinelli, en realidad es un intento de un rift. Por el tamaño que tiene y la envergadura no la he metido, no he puesto riff o falla, no sé, sino porque en sí mismo tiene la suficiente entidad que he considerado por él mismo de que esté presente. El Valle Marinelli es un intento fallido de riff, como el riff africano que hay en la Tierra, que se empieza a abrir la corteza terrestre para formar un futuro mar y terminando, si se sigue abriendo, un futuro incluso océano. Lo que pasa es que este se quedó en el intento, se empezó a abrir. Puede que algo de agua llegara a entrar y se acumulara en las zonas más bajas, pero no sé hasta qué punto, hasta que no se investigue bien esa zona, pues no sé hasta qué punto las zonas que tendría más cantidad de agua o profundidad que pudieran llegar. Entonces, el Valle Marinelli, si lo mira, en longitud, más o menos como Estados Unidos de
de este a oeste, o un poquito más grande, dependiendo de hasta qué punto se mire. Se cree que su origen se debe al abombamiento de Tarsi. Es decir, Tarsi más o menos estaría por aquí, en la zona de Tarsi. Como no es solamente un volcán, es una serie de volcanes, una gran zona que tiene mucho peso, es decir, muy abombada y produce mucha presión sobre la corteza. Entonces, se piensa que puede ser que, como esto está como perpendicular a esa zona, de que ese gran peso produjera tensión en la corteza y esto se abriera, como cuando hay veces de que en un bizcocho apoya en un sitio, esa presión hace que lo de al lado se abra para liberar presión, porque no se ha seguido abriendo lo que es el valle, no se ha seguido abriendo, y en otras partes de Marte no hay una, ¿cómo se diría? No hay evidencia de una tectónica de placas desarrollada, como pasa en la Tierra, de formar exactamente pues, zonas de arcos de islas, aperturas grandes para formar pues, cuencas oceánicas. Entonces, como se ha quedado así, no se piensa que tiene relación con lo que es el abombamiento de Tarsi, pero hasta que no se hagan estudios más pormenorizados, no se puede asegurar 100%, ese es el problema. Por el aspecto, por la posición y todo eso, porque aquí está la zona de Tarsis, tiene lógica que tenga relación. Pero como siempre, Marte les falta allí al geólogo con pico, lupa y brújula para poder sacarle las tripas a las cosas. Entonces, el siguiente punto que ha hablado de señales dentro de la superficie de Marte, pues sería la del agua. Esto daría para un solo tema, porque no solamente del agua, también se puede unir, incluso se podría meter la del hielo, aunque no fuera todo el hielo de agua, pero las estructuras son similares a las que produciría el hielo de agua, daría un solo tema, el Sol. Porque en Marte se encuentra mucha evidencia, pues, lo que son de canales, de desbordamiento que producen depósitos caóticos, estructuras de canales, ríos, meandros, todo tipo de estructuras geomorfológicas relacionadas con el agua. Los canales, incluso sedimentos, rocas estratificadas que demuestran de que ha pasado un río por ahí. Tiene una gran cantidad de señales en superficie de que haya habido pasando agua líquida. Entonces, eso es como aparece aquí. Incluso, pues eso, muchos valles, que incluso, pues eso, como pasa en la Tierra, aprovechan fracturas, aprovechan canales, tubos de lava abandonados, pues lo aprovecha para formar ríos. Marte tiene gran cantidad de esas marcas en la superficie. Lo que pasa es que también se sabe de que esa época fue corta, principalmente no es lo que es la parte, la era noeica y también el esférico, cuando tuvo ese tipo de estructuras. Después ya, eso ya desapareció con el agua, ya se desaparecieron en esa estructura y se mantienen mientras que la acción eólica no la erosione y la elimine de la superficie. Entonces, ahí he terminado ya esa parte de un poquito, algunas pinceladas de lo que es la geomorfología, un poquito de lo que es Marte. Y ahora voy a hablar de otra faceta más, de lo que son los minerales, porque al igual que en un guerrero, los huesos señalan las batallas que ha pasado, las cicatrices. A veces en la antigüedad se hablaba de los huesos de la tierra, pues eran los minerales, las rocas, que son las partes más duras, la parte de la Tierra de Marte. En este caso, voy a
voy a poner un poquito de los meteoritos marcianos que tenemos la suerte de que han llegado a lo que es la Tierra. En primer lugar, para que nos llegue un meteorito ha tenido que viajar mucho. Y para que un meteorito de Marte llegue, primero se tiene que formar en Marte, tiene que impactar contra él un meteorito con la suficiente fuerza para que no solamente haga un cráter o una cuenca fuerte, grande, sino que expulse el material con la suficiente fuerza para que supere la gravedad y en vez de otra vez caer en la superficie, salga al espacio, después recorra miles de kilómetros y que llegue a la Tierra lo suficientemente cerca en el tiempo para que un ser humano lo haya podido rescatar y poder analizar y poder descubrir que es de Marte. Es decir, que se han tenido que dar muchas casualidades para que nosotros, los meteoritos que tenemos, marcianos. Después preguntáis, ¿cómo puedes saber que un meteorito es marciano? A ver, cada planeta, cada cuerpo rocoso tiene como su DNI. Tiene una composición única. Es como le pasa a las estrellas. Es decir, cada planeta, la Luna, tiene como su huella, su DNI. Entonces, cuando el hombre fue a la Luna y recogió muestras, vio la huella de las rocas de la Luna. Entonces, cuando lo comparó con los meteoritos que teníamos clasificados en la Tierra, se dio cuenta que algunos de ellos coincidían perfectamente con los que se habían encontrado en la Luna. Entonces se dijo, estos meteoritos son de procedencia lunar. Pues lo mismo cuando en Marte se empezó a analizar la superficie de Marte y se detectó su huella, es decir, su firma o su DNI, como se quieran llamar, se vio que algunos meteoritos que teníamos en la Tierra eran de procedencia marciana. No son mucha cantidad, tienen más o menos unos 100, pero son muy valiosos por todo el viaje que han tenido de llegar aquí y de poder detectar, poderlo rescatar, entre comillas, y poder analizarlo y descubrir de que son marcianos. Y la información que nos dan. Entonces, se clasifican en SNC, que es las iniciales de los 3 tipos principales. La ortopiroxenita, que solamente es un meteorito el que se ha encontrado. Los otros 3 tipos, que son los que engloban todos los meteoritos marcianos menos uno, son las sergotitas, las naquilitas y las chasijitas, que se llaman así por los sitios en los que se encontraron, que soy incapaz de pronunciar bien. Entonces, hay un poquito de esto. Las sergotitas son los que son más comunes, son basaltos, teniendo en cuenta como lo que vi anteriormente de que la mayor parte de la corteza de Marte son basaltos, pues muy lógico que el mayor porcentaje de meteoritos que lleguen a la Tierra sean de composición de basalto. Entonces, ¿qué se formaron? Pues en zonas coladas de lava, en cámaras magmáticas superficiales, tienen gran cantidad de hierro y de lo que es titanio. Y aquí se ve algunos de los tipos: lerolítica, picrítica y basáltica. Pues dependiendo de los porcentajes, si tiene más olivino y piroceno, las picríticas menos olivino, las basálticas pues tienen plagioclase, que es la mayor diferencia respecto a las otras dos. Pero un poco para saber un poco que existen estas clasificaciones. La naquilita, pues la importancia que tiene es que los minerales que tienen agua. Actualmente se le está dando mucha importancia no solamente encontrar el agua líquida, sino encontrar minerales que necesiten agua en su formación. Entonces, eso se está buscando mucho, no solamente el agua en sí, sino minerales o incluso formas o estructuras que han necesitado agua. Por ejemplo, este caso pues, es importante. Entonces contiene pues, un 80% de piroseno tipo hojita. Y en este caso se vio de que el meteorito que impactó con la superficie de Marte, que formó esto, no tenía tanta fuerza, no impactó con tanta fuerza como otros meteoritos que se han encontrado de Marte. Es decir, podéis preguntar, ¿cómo se sabe de que
la fuerza del impactador que impacta, porque dependiendo de la presión y temperatura, los minerales cambian su estructura cristalina. Y entonces te puedes decir, es como le pasa a lo del carbón. El carbón, dependiendo de la presión y temperatura que le pongas, pues puede formar una ollita o puede formar un diamante. Pues lo mismo le pasa a los minerales productos de cuando ha habido un impacto. Ha sufrido una reestructuración cristalina y te indica más o menos la presión y temperatura que ha soportado para formarse y de eso deduce la fuerza de lo que es el impactador. Las chasijitas, estos son muy raros. ¿Por qué? Porque no es muy raro porque son muy ricos en olivino, pero también es que se deduce que se formaron en el interior de una cámara magmática. O sea, si se formaron en una cámara magmática, que este meteorito salga de Marte es más difícil porque un meteorito que impacte con un volcán, con la suficiente fuerza que llegue a la cámara magmática, es decir, al interior del volcán, y que expulse estos trozos de roca, que terminan siendo meteoritos cuando entran en la Tierra. Entonces es más difícil que se produzca este tipo de impacto. Y por último, la ortopiroxenita, que solamente hay un ejemplar, que este es muy famoso. Claro, si lo veis así diréis, pues este es famoso, no tiene nada de famoso. Pues este tiene dos cosas que son famosos. Este famoso meteorito que decían que tenía huellas de fósiles, que tenía la estructura alargada, que decían que eran de fósiles, pero otro dato que quizás no trascendió tanto es que se cree que se formó hace 4.500 millones de años. Y diréis, ¿y eso qué tiene curioso? Pues eso tiene curioso que puede que sea el trozo de planeta diferenciado, es decir, de corteza diferenciada, más antiguo que tengamos entre nuestras manos. Porque el problema en la Tierra, que vosotros pensaréis, bueno, 4.500 en la Tierra tiene un trozo de roca de esa época. Pues no, todo eso se ha reciclado. En la Tierra lo más antiguo que hay, que sí más o menos de esa época, son circones, pero son un mineral, no es un trozo de roca. Entonces, un trozo de roca que es más antiguo que los que tenemos de la Tierra, ha llegado a la Tierra desde Marte. Entonces esa es la importancia geológica en el sentido de que te está enseñando un trozo de corteza que de la Tierra no se encuentra, tan antiguo, y después es su composición, que no solamente es por los restos, por esas estructuras, sino la composición que tiene, como tiene moléculas orgánicas, tiene la calcita que está en bandeado, si se descubre la zona de la que procede, es una zona interesante para poder seguir haciendo estudios geológicos y también biológicos para ver en un momento dado como una zona para poder ver quizás rastros de, si hubo vida en Marte, pues puede ser una buena zona para empezar a investigar. Entonces, ya he terminado en lo que es la charla. Ya no sé yo si quiere ver, puedo enseñar lo que es la aplicación, porque tenía un vídeo que estaba muy chulo en 4K de Marte, pero lo he probado antes y no va bien. Entonces, puedo enseñar una pequeña como aplicación para ver la superficie de Marte y geología, bueno, minerales, basado en los datos de Omega. Ya es lo que vea María. Intenta lo del vídeo, Natalia, si... A ver, voy a intentar lo del vídeo. Venga, inténtalo de nuevo, a ver qué tal. A ver, poner el sonido alto. No se va a ver a ultra acá, pero compartiré el enlace para que lo podáis ver bien en casa.
Aquí se ven las dunas. Se ven dunas de Marte. Uy, Bueno, yo creo que lo suyo es que podamos ver ese vídeo, el enlace ¿con de YouTube? YouTube cada uno, porque Sí, me imagino que con la música y los comentarios pues estará mucho sí. mejor. Ahora lo Sí, ponemos. eso comparto yo Sí, lo que es el enlace del vídeo, ya lo hemos pero para puesto que hagáis una idea. en el chat, ya lo hemos puesto el enlace, o sea que ese enlace lo podéis copiar y poder verlo sin Sí, sí. problema. Y además, bueno, no sé si una empresa que lo que tiene más puestos. Y entonces está muy bien con los cascos y todo eso, es bastante inmersivo lo que es lo que es el vídeo. Está muy bien, se ve mucha estructura geológica, es como si estuviera allí. Por eso quería compartirlo, lo que pasa es que ya había visto de que no se veía lo que es muy bien. Con, aquí en Zoom no se ve muy bien, por Sí. eso es. Perfecto, pues yo creo que lo suyo es que en principio pues pueda haber como una especie de mini coloquio si ha quedado alguna duda, pues que Si ya no, la también. gente pues pueda abrir el micrófono y de manera ordenada pues que podamos hacerte alguna cuestión, porque Marte no está tan lejos como Esto es, parece, ¿no? El tomar de nuevo Marte, aunque menos, como decía Hawking, que eran unos 100 años para tener que salir de nuestro planeta y buscar habitabilidad en otro, pero vamos, yo creo que vamos a durar algo más en la Tierra, vamos. esta es lo que yo comentaba del portal de planetario. Que esto es lo que ha hecho Omega, los datos de Omega, y entonces está muy chulo porque tú te pones y dices, Olivino, ¿cómo está el olivino en Marte? ¿Se ve? Y lo acercas y te señala el olivino, Ah, qué te chulo. señala otro tipo de... Entonces puedes acercarlo, girarlo, el planeta y composición. Y Planetario, bueno, depende de lo que sea. qué bien. Esto está para pasar la tarde. No, la verdad que está súper curioso, ¿eh? Sí, Está sí, súper lo curioso. descubrí y digo, súper chulo, súper chulo. ¿Ves? Y además aproxima, no tiene una alta calidad así muy cerca, pero se ve muchas zonas. Se ve esto es los datos que sacó el Omega. El espectrograma de Omega fue haciendo un baldeado arriba y abajo. Y esto está muy chulo. Pues nada, también vamos a colgar en el chat ese enlace. Imágenes chulas de mar, con los distintos bandeados. Entonces está muy chulo. Esto es irse por los catálogos, no sé qué, y echando la tarde. En Mars Visu.
viendo los distintos catálogos y todas las cosas, y echar la tarde. Está muy bien. Bueno, pues yo en principio, evidentemente, yo abro el micrófono, bueno, ya lo tengo abierto. Sí, sí. No, sí. Yo es que eso, yo esto lo tenía por la gente para que si se aburría, digo, esto está muy entretenido, esto le he cambiado colorines y ya está. Esto está muy divertido. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros esta tarde de miércoles, por cerrar este mes marciano que hemos tenido. Hemos hecho animación planetaria, hemos hablado de las distintas incursiones en Marte con Josemi también. Hemos visto la fotografía de planetaria de Marte del grupo de Sirio y bueno, hemos querido cerrar este mes de octubre con ese Marte por dentro y por fuera que también nos has compartido. Yo me gustaría abrir que los compañeros, si tienen alguna pregunta, que sean ellos los que abran su propio micrófono y puedan realizártela. Sí. No, la cosa es que yo sé para contestar lo que sé. Se me ha quedado por mucho. ¿Me oyes? Sí. Mira, Natalia, bueno, está ya así demostrado de que el agua ha corrido por Marte, pero hay por ahí una foto del Opportunity donde encontró una veta de yeso. Sí. ¿Y el yeso lo podía explicar un poco cómo está relacionado con la evolución del agua en Marte? Porque, a ver, el yeso se forma cuando tú tienes como pasa aquí en el Mediterráneo, cuando pasó, el yeso se forma cuando tú tienes una solución de agua con cierto tipo de... Es el bidón de agua. con cierto tipo de elementos químicos, entonces cuando se seca forma yeso. Tú necesitas un agua rica en sales y en cierto tipo de minerales para que cuando se seque se forme un yeso, como pasó en el Mesiniense, en la crisis del Mesiniense. Si tú te vas por la zona de Antequera, encuentras yeso porque eso estuvo cubierto de agua y cuando se secó se formó ese yeso. Vale. Lo que pasa es que el yeso de Marte tendrán que ver el análisis que tenga, porque por ejemplo el de Antequera tiene restos de materia orgánica. De Marte tendrán que analizar y ver qué es lo que tiene dentro, si tiene algo o no. Por eso falta el geólogo allí. Escúchame, como en Marte siempre se ha comentado de que el agua era bastante ácida, ¿no? Ya igual, eso. A ver, igual que no encontramos ese agua en Río Tinto, también habría minerales como la pirita y todo lo relacionado. Es que también, como estuve explicando, que Marte tuvo una época más ácida cuando había más volcanismo y otra época que no fue tan ácida. Los tipos de minerales dependen de eso, de si había más actividad volcánica, pues se encontrarían minerales más como ricos en azufre y cosas así, como pasa que allí se ha encontrado la jarosita, y cuando no era tan ácida, pues más minerales, pues más como las pilitas que se han encontrado. Entonces, la cosa esa que depende de dónde vayas, pues encontrarás más minerales de otro. La etapa volcánica pues, ha sido una etapa fuerte y el azufre cuando entra en contacto con el agua, pues, sube el ácido y lo transforma todo. Es que el problema de Marte es que aunque se ha hecho mucho análisis, no ha ido allí ni un biólogo, ni un geólogo, ni ha hecho un estudio por zona. O sea, hasta que no vaya allí no explicará bien todos los sistemas y todos los mecanismos. Aunque existe similitud con la Tierra, con muchos sitios de la Tierra, pues como en España. En España hay varios sitios que son similares, pues está Río Tinto, pero también está el Jaroso, está también la zona de Canarias, Calatrava, y hay otra zona más que tienen similares, pero hasta que tú no vayas allí y hagas un estudio de verdad en profundidad. O sea, Natalia, ¿y tú cómo entendías que eres en minerales? ¿Se puede dar caso de que nos encontremos allí con metales preciosos como el oro, el platino? Claro, es que a ver, es que el oro no es tan no es tan raro como parece.
Lo único que pasa es que si tú encuentras, el problema no es no encontrarlo, el problema es encontrarlo en cantidad suficiente para que sea económicamente rentable. Sí, pero procedía de hacer caso de que hubiera vetas de oro. Puede haber, si se encuentra, normalmente en la tierra se encuentra asociado a lo que es el cuarzo. Hombre, aquí no hay tanto, allí no habrá tanto granito. Aquí es que se encuentra mucho asociado al cuarzo del granito. Que puede haber, sí, el problema es que si extraerlo, te compensa el gasto que supone. Es como, ¿qué te diría yo? En el río Genil, en Granada, hay oro. Pero el sacar el oro que hay ahí no te compensa el esfuerzo que tienes que hacer. Entonces, si no te compensa, no se saca. ¿Cómo le pasa a los romanos? ¿Dónde sacaban? ¿Dónde sacaban porcentajes? A ver, actualmente hay muchos sitios que hay minerales preciosos, pero no se sacan porque no te compensa el sacarlo. Si te compensa, entonces lo saca la gente, vaya, está en la explotación minera, pero si no te compensa, no lo sacas. Entonces, pues... Y lo comento como una curiosidad, ¿no? Porque siempre... Claro. A ver lo puede haber. Ya la cosa es que si se encuentra en suficientes cantidades para que sea rentable económicamente, encontrarse va a encontrar, porque en el espacio está. El oro, si hay en la Tierra, habrá, igual que en la Luna, habrá. El problema es que haya suficiente cantidad para que, en plan como en la Tierra hay que hay beta. Pues si no hay beta, pues quizás no lo saque. Si hay beta, pues sí, pues y lo saque. Ya dependería de todas esas cosas, de cómo se encuentre el mineral. En ese caso. O sea, una curiosidad que siempre he tenido, como sabemos que la superficie de Marte tiene mucho perclorato, ¿no? A ver, ¿qué? Es perclorato lo que tiene la superficie, ¿no? Sí, me parece que sí, de nivel de lo de las sales y eso sí. En el caso de que se pudiera, no sé, terraformar Marte, ¿sería perjudicado o no para...? A ver, es que terraformar Marte no es solamente el suelo, es que el problema principal que tiene Marte es que se llama atmósfera. Sí, Tú para tener una atmósfera, el problema que tuvo Marte es que se apagó, no seguía emitiendo gases. Si tú no tenías atmósfera, te da igual como tengas el suelo, a no ser que viva metido en los cañones de lava. Pero tenemos el CO2 ahí congelado en el suelo, ¿no? Podemos sacarlo fuera. Sí, pero a ver, no es sacarlo fuera, es que un volcán, tú por ejemplo mira la Tierra, si la Tierra se apagara, si no hubiera volcanismo, la Tierra iría perdiendo atmósfera. Mientras mantuviera el magnetismo, si el magnetismo también lo pierde, el viento solar se le iría llevando. Entonces, no es solamente es sacar CO2, es hacer un ciclo constante de CO2 para que el CO2 que se escape y otros gases que se escapen de la atmósfera sean compensados. Y en la Tierra sí pasa porque sigue habiendo volcanes que siguen emitiendo todo el día. Cuando los volcanes se apaguen en la Tierra, pues ya otra historia nos contará. Porque normalmente suele estar también asociado con que pierda el magnetismo. Entonces, el problema que fue de Marte es que se apagó. O provoca un Venus, que un Venus es inhabitable por la cantidad de azufre que... Bueno, la idea es esa, ¿no? De formar gases invernaderos para... Sí, pero el problema que te pasa y provoca un Marte. Y en Marte es para vivir encima de las nubecillas, a cierta altura, viviendo en el límite siempre. Pues no sé hasta qué punto un sitio como Marte, ¿a qué altura tendrías que estar viviendo para poder ser habitable? Es decir, tendrías que vivir en naves siempre y siempre con la cosa de que no haya un viento fuerte, cualquier cosa, evento de alta atmósfera que en un momento dado pues produjera, yo qué sé, un desequilibrio y te bajara o una ráfaga, no sé. En Marte el problema principal que tiene es lo que es la atmósfera y después lo que es el magnetismo, que es la protección respecto al Sol. Que la superficie de la Tierra tenga una cantidad de elementos, cosas así, pues quizás debajo de lo que estuvieron hablando de los tubos volcánicos, pues allí pues puede ser que el suelo
no sea tan agresivo y se pueda cultivar o cosas así, no sé. Pero el problema que yo a nivel de terraformar lo que veo es que Marte está muerto. A ver, geológicamente sí tiene un algo, pero no tiene la actividad como pueda tener una Tierra para mantener una atmósfera de vida. Que si es vivir en colonias, te da igual vivir en Marte que vivir en la Luna. Bueno, Marte tiene más gravedad, pero que me refiero a que sería igual vivir y quizá un sitio como una Luna, lo que sea, por distancia te está compensando respecto a la Tierra. Bueno, yo creo que el Perseverance, cuando llegue en febrero, nos va a dar alguna alegría, ¿no? ¿De qué? ¿De agua? Sí, respecto al agua y resto Es que biológico. Va a recoger muestras, o sea que, a ver. Sí, recogerá muestras. A ver, que encuentre agua, si el problema que tiene Marte es el coste económico que supone llevar cualquier cantidad de peso. Mientras que la Luna, el coste es mucho inferior y es más fácil hacer un mantenimiento y una distancia. El único problema es lo que es la gravedad. Pero como la gente se puede mover a la Luna, es decir, tú a la Luna puedes llegar, entre comillas, en un salto. 3 días. Pues el astronauta puede tirarse un tiempo en la Luna, volver, recuperarse de la gravedad y otro. Si hay cualquier incidente le pueden enviar material, cualquier cosa, se pueden crear pequeñas estaciones a media distancia entre la Luna y la Tierra de asistencia, mientras Marte... Bueno, Marte queda más tiempo, evidentemente. Marte te la está jugando, es decir, tú llegas allí y ya no sales. Más one. Claro, mientras que en la Luna sí puedes hacer de gente que esté allí unos meses, vuelva a la Tierra, te vaya unos meses, vuelva, tengas pequeñas estaciones intermedias para repostaje. Pues, por ejemplo, ahora que han encontrado el agua, pues es una preocupación menos en el peso. Bueno, claro, ya estamos acostumbrados, ya podemos tirarnos 3 meses en una estación espacial. Bueno, la parte positiva en Marte es que pesamos muchísimo menos. Si yo peso 66 kilos, ahí en Marte voy a pasar 25, con lo cual me viene de maravilla. Como había un chiste también que decía eso, no estoy gruesa, he nacido en el planeta equivocado, o sea que... Pero la Luna es mejor todavía. Bueno, en la Luna menos, claro. En la Luna mucho menos, evidentemente. Gracias, Natalia, gracias. De nada. Que la cosa es esa, que yo pienso que es más factible primero colonizar lo que es Marte, la Luna. Sí, seguro que será hacerlo, porque Marte es más bien, si en un momento dado, por distancia, la Tierra se volviera más inhabitable, pero por la distancia, lo que sea, por decir Marte. Pero la Luna es más factible a nivel de hacer una cosa... Digamos que puede ser ese trampolín intermedio que hace que los viajes a Marte sean mucho más fáciles, o sea que eso está claro. ¿Hay algún compañero que quiera aclarar alguna cuestión más? Pero que no sea difícil, que ya es tarde, ¿eh? Que no sea difícil. Que estamos acercándonos a las 9:30 y ya nos vamos a cenar, o sea que... Ya estamos ahí El toque de queda. Sí. En toque de queda, ¿eh? Es a las 11 ya de manera oficial. Ah, ya es a 11. De 11 a 6 de la madrugada de manera oficial. Que entre el cambio de hora y el toque de queda ya... Bueno, suena muy mal, pero como ya estamos así, ya no nos afecta a algunos. Quizás un entrenamiento encubierto, ¿eh? De la NASA para que la gente se ofrezca voluntaria para ir a la Luna o para ir a Marte. Anda que no. ¿Hay alguna cuestión que queramos preguntarle a Natalia? La gente está ahí emocionada. Que si la gente no se aburrió mucho, que yo puedo hacer más... Es que Marte da para mucho. Bueno, no sé que en Venus descubran... Cofanos ha caído. Tenemos que dedicar uno a Venus, sí. Al pobrecillo abandonado. Sí. Al final nos vemos viviendo en las nubes de Marte, de Venus, allí. Es la cosa. Pues nada, pues muchísimas gracias, Natalia. No hay por ahí nadie que abra el micrófono ni que... Nada. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias.
Y queda pendiente, bueno, pues ese viaje a Venus, ese barco a Venus que nos tomaremos en un futuro. Así que muchísimas gracias a todos, lo dicho. A vosotros.